7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Ok, ya repasamos la semana pasada este versículo, así es que vamos a avanzar. Entonces vamos a retomar, hermanos. Estamos viendo que el título de nuestra lección es la batalla de Salomón. Vamos a ver un poquito sobre la vida de Salomón. Vamos a repasar en esta mañana los 4 puntos que vimos la semana anterior, ¿sí? Vimos que en Segunda de Crónicas 7:14 nos da 4 pasos para que nosotros podamos tener victoria sobre nuestras batallas, ¿verdad? Para cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, podamos utilizar estos cuatro puntos y entonces podamos ser levantados de nuestras situaciones. Si nosotros leemos en el capítulo 7, es la dedicación del templo, ¿sí, hermanos? Y vamos a leer en el versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Y acabó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Y si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Vemos, hermanos, vimos la semana anterior solamente como antecedente que Salomón, hermanos, Dios lo escogió para que para construir el templo. Él vino y él trajo el arca del Señor con abundante y generoso sacrificio, ¿verdad? Y aquí vemos en la dedicación también, ¿verdad? Hubo abundante sacrificio. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos entender que el deseo de Salomón era que la presencia de Dios estuviera en ese lugar. Él quería que la presencia de Dios estuviera con él. Así es que él, hermanos, fue generoso en su sacrificio, fue generoso en la construcción, porque él quería la presencia de Dios. Hizo todo lo necesario para que la presencia de Dios tuviera un lugar hermoso, un lugar adecuado para el arca del Señor. Entonces él hizo todo lo necesario. Ahora vemos aquí que Salomón en la dedicación, ¿verdad? Dice, hizo todo lo necesario, y debido a la consagración, debido a la oración, el Señor le hace una promesa a Salomón. Le dice: yo aquí voy a establecer y voy a poner aquí mi nombre, ¿sí? Y en este lugar van a estar abiertos mis ojos y abiertos mis oídos para siempre. Y aquí va a estar ¿qué? Mi corazón. ¿Sí, hermanos? El Señor, vemos que el Señor Dios le habla a Salomón y le dice: yo he oído tu oración y he elegido este lugar. Y ahora dice: si yo cerrare los cielos, que no hubiere lluvia, y mandarle la langosta que consuma tierra, ¿verdad? Dice que si mi pueblo se humilla. ¿Por qué el Señor le dice? ¿Por qué el Señor iba a cerrar los cielos? ¿Por qué el Señor iba a mandar a la langosta? ¿Por qué el Señor iba a mandar juicio al pueblo de Israel? Está hablando a causa de cuando el pueblo de Israel se apartara, pecara en contra de él, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, se volviera tras otras costumbres, ídolos, ¿verdad? El Señor le dice: si el pueblo de Israel pecare, yo tuviera que traer juicio sobre el pueblo de Israel. Hay 4 cosas que el pueblo de Israel puede hacer
para que yo venga y sane su tierra. Veíamos la semana pasada. Y entonces decía, si humillare mi pueblo, en el anterior, en los otros, esos. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Esto es algo que nosotros, hermanos, necesitamos. No sabemos el texto. Nosotros sabemos, lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, pero es algo que tenemos que practicar constantemente en nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver un poquito por los que no estuvieron la semana pasada. Humillarse decíamos que significa, ¿verdad?, inclinarse, postrarse, ¿sí? Y veíamos que también esta palabra humillarse significa doblarse, ¿sí?, arrodillarse. Vemos aquí en el principio del texto, dice, si mi pueblo, ¿qué? Si se humillare mi pueblo. Y esta palabra sí, hermanos, denota una condición, una suposición. ¿Sí, hermanos? Si se humillare mi pueblo, es una condición en virtud, en el concepto de que depende de otros. Si, por ejemplo, tenemos un ejemplo, si tú estudias, ¿verdad?, vas a ser ¿qué? Doctor, o vas a ser ingeniero. Sí, o sea, esa palabra sí denota una condición, una suposición, porque depende de otro o de otros. En este aspecto, lo que está diciendo el texto dice, si humillare mi pueblo, ¿sí?, entonces yo sanaré su tierra. ¿Sí? Brincando lo que sigue. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces quiere decir que aquí el Señor, que Él quiere sanar y Él quiere bendecir a su pueblo, Él quiere perdonar a su pueblo, ¿sí? Pero hay una condición, su pueblo se tiene que humillar, su pueblo necesita orar, su pueblo necesita buscar su rostro y su pueblo necesita volverse de sus malos caminos. Hay mucha gente que ora, que le pide a Dios y dice, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué las cosas no cambian? Porque nuestra oración, cuando nosotros nos acercamos al Señor para pedir su perdón o para pedir que Él sane nuestra tierra, necesitamos cumplir las condiciones. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí, hermanos? Entonces no es solamente orar, solamente decirle a Dios mi necesidad, sino yo tengo que cumplir con estos 4 puntos, humillarme. Necesito aprender a humillarme. Y en este significado de humillarme encontrábamos que significa inclinarse, ¿verdad? Inclinarse, como hacer esta reverencia, inclinarse. Puede ser inclinar la cabeza, ¿sí? Inclinar la cabeza, o puede ser otra de las significados que sería arrodillarse, ¿sí? Pero que también para nosotros también humillarse tiene otra posición, que es postrarse. ¿Sí, hermanos? ¿Qué pasa cuando uno de sus hijos comete un error, ¿verdad?, una falta, y usted lo regaña? ¿Qué hace el hijo? Pues si reconoce, agacha la cabeza, ¿verdad? Y ese es un nivel de ¿qué? De aceptación, de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, a veces como cristianos sabemos que hemos fallado contra Dios, que estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Que necesitamos un arrepentimiento, y a veces lo único que hace el cristiano es agachar la cabeza, pero no está involucrada su voluntad para un cambio y una transformación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es un poco más cuando alguien dobla la rodilla y dice, Señor, pues sí, reconozco que tú eres Dios y yo me inclino delante de ti. Pero cuando uno toma la posición de estar postrados, eso es algo más profundo, es algo más que denota una humillación más profunda. Decíamos la semana pasada, humillarse también en el sentido de proporción, ¿verdad? De decir Dios es Dios, Dios es santo y yo soy un pecador, ¿verdad? Dios es grande y yo soy pequeño. Humillar es sentido de proporción, o sea, Dios es grande, Dios es santo y yo soy pequeño, soy un pecador. Entonces no es suficiente con que yo agache la cabeza y diga, sí, Señor, fallé.
sino de qué, de doblegar mi voluntad. Hemos aprendido que postrarse es poner nuestra voluntad rendida ¿en dónde? A los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Entonces, humillarme, postrarme delante de Él también significa rendirme, entregarme, someterme completamente. Eso significa la palabra humillarse, someterse. Y decíamos la semana pasada, someterme para que se haga la voluntad de Dios y no mi voluntad. Decía alguien por ahí en un comentario bíblico, decía, el simple hecho de querer hacer las cosas a mi manera es falta de humildad. Yo tengo que venir delante del Señor y tengo que venir, decíamos la semana pasada, como Salomón y decir y entender que yo lo necesito. ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que trabajar en crecer en humildad delante del Señor. Un significado también de humillarse. Si me proporcionas otro micrófono, usted tiene un falso. Significa, humillarse también dice, significa abatir el orgullo. ¿Cuántos de nosotros seremos orgullosos? ¿Sí, hermanos? ¿Sí somos orgullosos? ¿Sí? ¿Altivos? Sí, muchas veces tenemos el orgullo y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero dice el Padre nuestro que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Sí, hermanos, vamos a ir a Mateo 13, porque aquí tenemos que entender, hermanos, que nosotros, hermanos, necesitamos una rendición y una entrega sincera, profunda en nuestro corazón. Tenemos que formar la humildad de nuestro corazón, hermanos, y no solamente dar una apariencia de humildad, de quebrantamiento, sino tenemos que trabajar en el corazón para tener una rendición sincera en nuestra vida, hermanos, porque, hermanos, el Señor pide que nosotros seamos humildes. ¿Sí? Mateo 13, vamos a ver un ejemplo que dice la palabra de Dios. Mateo 13, en el versículo 24 vamos a leer y vamos a ver sobre la humildad. Dice, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él les dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi alfolí. Hasta ahí. Bueno, vamos a tomar esta parábola para poder ver un principio. Dice aquí que la cizaña y el trigo crecen juntos, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que un hombre siembra buena semilla en el campo y el enemigo le siembra cizaña. ¿Sí? Y los siervos le dicen, ¿por qué tenemos, si tú quieres, vamos y cortamos la cizaña, ¿verdad? Para que el trigo crezca y la cortamos, la quitamos. Dice que el padre de familia le dice, no vayan y la corten, porque qué tal si en eso que cortan cizaña pueden cortar un trigo. Mejor vamos a dejarla al tiempo de la cosecha y ahí, ¿verdad? Se va a ver la diferencia entre el trigo y la cizaña, y ahí entonces va a ser separada la cizaña y va a ser separado el trigo. Entonces veamos unas ilustraciones que tenemos acerca de la cizaña y del trigo. Si nosotros a veces decimos la cizaña, ¿verdad?, de la que se refiere la escritura, pues es esa hierba, a lo mejor espinosa, ¿sí? Podríamos tener ese concepto, ¿verdad?
Pero si vemos aquí las imágenes, la cizaña y el trigo son parecidas. La cizaña trata de parecerse al trigo. ¿Sí ven las ilustraciones? ¿Sí? Las dos tienen, la cizaña tiene más o menos espigas como las del trigo. ¿Sí? Vemos el trigo acá, es más pequeño el grano, es más cerrado, pero acá también la cizaña. ¿Sí se ve como trenzado? Ahora vamos a una imagen de cuando ya es madura. ¿Sí? Vemos, ¿verdad?, que la cizaña trata de imitar la espiga del trigo. Gracias, hermana Diana. ¿Sí? Son muy parecidas. Hablando de esta porción bíblica, son muy parecidas. Por eso el Señor les dijo, no vayan ahorita, porque puede ser que corten un trigo en lugar de una cizaña. Y cuando nosotros conocemos, por ejemplo, algo del campo, ¿verdad? Hay un montón de hierbas que crecen alrededor de la milpa o del trigo y que el campesino sí la corta porque es fácil de identificar. Pues estas son hojas diferentes, esta es una enredadera, se la arranco para que no se quede la matita, ¿verdad? ¿Sí? Hay un montón de hierba que crece y que el campesino la quita. Pero ¿por qué el Señor le dice aquí que no corte el trigo y la cizaña? Perdón, que no corte la cizaña del trigo, porque son muy parecidas. Una de las cosas que hemos aprendido durante el tiempo es que cuando llega el tiempo de la siega, ¿verdad?, el trigo que sí tiene una espiga, que sí tiene un grano, ¿qué hace? Inclina la cabecita. ¿Sí? Ustedes a lo mejor han visto el trigo. Yo soy de una zona donde se siembra el trigo. Entonces, cuando el trigo es verde, está derecho. Pero cuando ya es tiempo de la cosecha, uno ve los campos dorados y ve las espigas y ve a la matita con la cabeza inclinada, o sea, agachada. Pero si viéramos a una cizaña al lado de ella, la veríamos que sigue derecha. ¿Sí? Crecieron juntas, se alimentaron de la misma tierra, les dio el mismo sol, cayó sobre ellas la misma lluvia, pero la espiga de la cizaña, ¿verdad?, se mantiene erguida. Y el trigo ha ocupado todos esos elementos para crecer, para dar fruto, para madurar, y cuando está madura está listo para ser cortado y se manifiesta en que está inclinado por el peso de su grano, de su espiga. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí, hermanos, tenemos que ver algo. En apariencia, el trigo y la cizaña se parecen, ¿sí? Pero, ¿en qué se diferencia el trigo y la cizaña? En la madurez y en la capacidad de inclinarse. Eso nos da un ejemplo a nosotros sobre la humildad. Hermanos, hemos sido plantados aquí en el campo del Señor y cada uno de nosotros hemos recibido la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hemos sido lavados, comprados, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la palabra, su nombre se derrama sobre nosotros, amén. ¿Sí, hermanos? ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Solo Dios lo sabe. Pero bendito Dios, que Él es un Dios de lo imposible y que si somos cizaña, Él tiene el poder de convertirnos en trigo. Amén. Lo que nosotros tenemos que trabajar es, hermanos, en no tener una apariencia en nuestra vida, sino de veras buscar la actitud del trigo, la actitud de la humildad de nuestro corazón, de aprender a doblarnos, aprender a postrarnos, aprender a humillarnos, aprender a rendirlo todo delante del Señor. Amén. No solamente decir, ¿verdad, Señor? Pues me porté mal y aquí estoy, perdóname, y ya me levanto y corro a seguir haciendo lo mismo. Hablábamos la semana pasada. Sino de cultivar, de trabajar, de utilizar todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor para trabajar en nuestro corazón. No ser como esos chiquillos, ¿verdad? Que la mamá dice, siéntate, ¿verdad? O párate. ¿Cómo es ese dicho? Dice que un niño le dice que su mamá le dice, ¿sabes qué? Quiero que te sientes.
y dice, no, es que yo quiero estar parado, que te sientes. Bueno, y tanto insiste la mamá y le manda, dice, bueno, está bien, me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. ¿Verdad? O sea, externamente hizo lo que la mamá le dijo, pero internamente estaba haciendo lo que él quería. ¿Quieres que me siente? Me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. Y a veces así somos con Dios, ¿verdad? Tenemos la apariencia, pero la actitud de nuestro corazón no está trabajada. Y bendito Dios porque no nos ha cortado. Amén. ¿Está agradecido por eso? Porque no nos ha cortado. Al principio decíamos, en esta mañana decíamos, gracias a Dios que estamos bien, que no nos pasó aquí a nosotros el huracán. Porque tenemos la oportunidad, Dios tiene un trato allá, ¿verdad? Con los del huracán y las inundaciones en México. Pero Dios también tiene un trato en esta mañana con nosotros de oportunidad. No nos ha cortado, amanecimos, estamos vivos. Amén. Porque hermanos, Él está diciendo, no corten el trigo, no corten la cizaña, déjenla que crezca con el trigo, porque yo tengo el poder de ¿qué? De transformar las cosas. Amén. De tal manera, hermanos, que a nosotros nos corresponde trabajar con la actitud de nuestro corazón. Tenemos, hermanos, que tener una rendición verdadera. Hay mucha gente que le viene un problema y entonces corre a orar. Pero ya ni se le arregla bien, ¿no? Ni espera que se le arregle bien. Y ya se volvió a ir lejos de Dios. ¿Sí? Es esto, es esta situación de que, bueno, un poquito me humillo en lo que se me arreglan las cosas, pero tenemos que tener una rendición completa al Señor. De otra manera, hermanos, no podemos, ¿verdad?, ser sanados de nuestra tierra, porque dice, si mi pueblo se humillare, la primera condición, si se humillare, si te rindes, si te entregas, si aprendes a depender, si aprendes a hacer mi voluntad, entonces yo sanaré tu tierra. Entonces necesitamos, y me gusta este ejemplo, hermanos, ¿sí? Porque podemos aparentar, pero decía la palabra, hemos aprendido en la palabra de Dios, la humildad es una actitud que solamente Dios ve. La benignidad, la mansedumbre, la ven los hombres, es delante de los hombres, la humildad la ve Dios. Entonces, hermanos, urge que Dios vea en nosotros la actitud de una rendición verdadera y sincera, de poder entregarlo y rendirlo todo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, hermanos, Dios nos está dando la oportunidad. No la desaprovechemos. Aprendamos a ¿qué? A rendirnos. Aprendamos a humillarnos. Aunque a la carne le cueste, hermanos, tenemos que venir y consultar y buscar a Dios. Hoy el mundo, hermanos, promueve la soberbia, la altivez. Pero, hermanos, nosotros tenemos que aprender a humillarnos y venir a buscar al Señor. Porque dice que el Señor les dijo, porque mis ojos van a estar ¿qué? Puestos en este lugar y mis oídos atentos. No ha habido mucha gente que dice, es que ¿por qué Dios no me oye? Porque no tiene la actitud en el corazón, porque yo no he trabajado en la actitud correcta delante de Dios. Pero dice, si te humillares, entonces yo ¿qué? Sanaré tu tierra. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a humillarnos, aprendemos, hermanos, a conocerle. Y cuando nosotros lo conocemos, hermanos, podemos disfrutar de lo que Él es. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros estamos a solas con Él, cuando nosotros lo conocemos a Él, aprendemos de que Él es santo, de que Él es bueno. Aprendemos a conocerlo como nuestro sanador. Entonces eso hace que nosotros aprendamos a depender de Él. Una manera, hermanos, de quitar nuestra independencia, de cambiar nuestra independencia en dependencia en Dios es aprender a buscar su rostro. Ya vimos ahí, humillar, regresas al esquema, ¿sí? Entonces yo aprendo a humillarme y aceptar su voluntad, entonces puedo orar conforme a su voluntad. Busco su rostro, lo conozco, sé que Él es bueno, que Él es santo, que Él es poderoso, que para Él no hay nada imposible, entonces aprendo a depender de Él. Y decíamos
tenemos que aprender a qué, a convertirnos de nuestros malos caminos. Y eso, hermanos, tenemos que aprender a reflexionar sobre nosotros mismos y a ver qué está mal. ¿Sí, hermanos? El Señor, ¿verdad?, trabaja en el libro de Apocalipsis como rey, sacerdote y profeta, y Él nos escudriña. Él sabe lo que está mal en nosotros. El problema es que a veces nosotros no queremos ver lo que está mal en nosotros, que a veces nosotros no sabemos lo que está mal en nosotros. Pero dice, es necesario que te escudriñes a ti mismo y que sepas qué está mal en ti para que te puedas convertir. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted en esta mañana sabe de alguna cosa que necesita cambiar en su vida? Yo sí. ¿Sabe en lo que fallamos hoy, en lo que fallamos ayer? ¿Sí? Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Tenemos que volver al punto de partida, que es la cruz del Calvario, y decirle, Señor, yo sé en que estoy mal. Pon peso. Pon ese peso sobre mí, ¿para qué? Para arrepentirme. Sabemos lo que está mal en nosotros. Y sabiendo lo que está mal en nosotros, podemos orar y no recibir respuesta. Sabemos que estamos mal y orar. ¿Y cómo podemos tener respuesta si no estamos cumpliendo la condición que Dios nos está pidiendo? ¿Sí? Si se humillan en mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿verdad?, Dios oirá, perdonará y sanará nuestra tierra. Entonces, volvimos a este punto, hermanos, pero es importante. Lo que hizo Salomón de pedir sabiduría y de pedir a Dios que lo ayudara, ¿verdad?, fue lo que agradó al corazón de Dios, y por eso él decidió poner su presencia sobre ese templo, sobre esa casa. Y mismo Dios le da estos puntos para que el pueblo de Israel pudiera volverse al Señor. Entonces, somos ese pueblo espiritual que Dios quiere oír, que Dios quiere perdonar y que Dios quiere sanar. Pero necesitamos nosotros utilizar estos 4 puntos. Amén. Vamos al siguiente punto donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Dijimos 4 cosas que Salomón hizo. Y la primera cosa fue que él edificó una casa para Dios. ¿Sí? Eso lo leímos en 2 de Crónicas 6:2. Lo voy a leer. Dice: yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Vamos a decir todos juntos a 1 de Corintios 3:16. Entonces Salomón edificó una casa porque él quería la presencia de Dios. ¿Por qué está en esta mañana aquí, hermano? ¿Usted quiere la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que en esta mañana, ¿verdad?, sus templos sea lleno de la presencia de Dios? No muchos. Está bien. Cada quien escoge, cada quien decide. 1 de Corintios 3:16. Ay, ¿sí que les dije? 1 de Corintios 3:16. ¿Lo tienen? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios también destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. ¿Sí, hermanos? Entonces dice el templo de Dios. ¿Cómo se debe ser el templo de Dios? Santo. El templo de Dios debe ser santo. Y dice, y vosotros sois templos de Dios. ¿Sí, hermanos?
Entonces, si nosotros queremos que la presencia de Dios more en nosotros, nosotros necesitamos, hermanos, buscar la santidad de nuestra vida. Vamos a 2 de Corintios 6:16. 2 de Corintios 6:16. Dice, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Dice, habitaré y andaré en ellos. ¿Sí, hermanos? El Señor quiere, hermanos, hacer de nosotros un templo donde su presencia pueda que habitar y pueda andar. Sí, hermanos, Salomón construyó un templo físico, literal, para que la presencia de Dios ahí habitara. Pero el Señor hoy está buscando cristianos que quieran ser el templo donde Él pueda poner su presencia. Amén. Y para que Él pueda habitar, hermanos, necesitamos que ser santos. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar, hermanos, la separación, la consagración. Por eso dice, y se volvieren de sus malos caminos, o sea, que se arrepienten, que cambian. Cuando alguien se arrepiente, es lavado por la sangre de Jesús. Su vida es santificada. Y entonces, hermanos, puede estar la presencia de Dios ahí. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo podemos tener la presencia de Dios permanente en nuestra vida si no somos perfectos? ¿Sabe cómo? Con un constante arrepentimiento. Hace tiempo decía la hermana Hicks, ¿verdad? Qué poderosa es la sangre de Jesús. Si tú clamas la sangre de Jesús te santifica. La sangre de Jesús te perdona, la sangre de Jesús te transforma, la sangre de Jesús te convierte. Entonces, hermanos, podemos ser un templo donde la presencia de Dios permanezca así, con un constante arrepentimiento, con un constante clamar de su sangre para santificación de nuestra vida. Entonces, hermanos, hacía la pregunta, ¿cuántos queremos la presencia de Dios? Tal vez no está en ti realmente ser un templo, convertirte en un templo. A lo mejor tú dices, bueno, yo voy y quiero sentir la presencia de Dios. Yo quiero que Dios me bendiga y yo quiero que Dios me ayude. Pero ser un templo, que Dios habite, no, porque tengo que dejar muchas cosas, puede pensar alguien. Ser un templo para que la presencia de Dios more, no, pues es que tengo que negarme a mí mismo, tengo que crucificar la carne, tengo que dejar las cosas del mundo, tengo que dejar, no puedo. Pero Dios está buscando una esposa. Dios está buscando un pueblo de sacerdotes que estén dispuestos ¿a qué? A consagrarse, que estén dispuestos a separarse y que estén dispuestos a hacer un templo de la presencia de Dios. Salomón, hermanos, era lo que quería, Salomón era lo que anhelaba, tener la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro anhelo? Si no hay ese anhelo en nuestra vida, necesitamos reflexionar y necesitamos buscarlo. ¿Sí? No es, pues ya me conformo con ser el 30%, poquito de la presencia de Dios, 60%, hay un poquito más. Sino, yo sé que hay corazones en este lugar que están diciendo, yo quiero la presencia de Dios, yo quiero que la presencia de Dios sea permanente en mi vida. Que en este momento están pensando que tengo que dejar, que tengo que hacer, lo voy a entregar, lo voy a crucificar, me lo voy a negar porque yo quiero la presencia de Dios. ¿Verdad? Y podemos ser de ese grupo que anhela que la presencia de Dios permanezca en nuestra vida. ¿Sí, hermanos? El llamado de Dios es, hermanos, a que nosotros podamos vencer al yo.
En esta lección no hay una batalla contra un enemigo como otro pueblo o algo literal, sino es Salomón doblegando su yo. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en su vida. Dice, yo no sé, yo no puedo, necesito tu presencia, necesito tu sabiduría, tú me has puesto como rey, pero yo te necesito a ti. Y él doblegó su yo, él humilló su orgullo y aceptó que la ayuda de Dios. Nosotros tenemos que trabajar y tenemos que vencer el orgullo que hay dentro de nosotros, que nos hace creer que estamos bien, que nos hace creer que no necesitamos ayuda, que todo lo sabemos, que todo lo podemos, ¿verdad? Y que nos hace ser independientes de Dios. Cuando alguien se humilla, ha aprendido a humillarse, es alguien que ha aprendido a depender de Dios, reconociendo que lo necesitamos. Entonces, hermanos, necesitamos en ese sentido tomar la victoria sobre el orgullo, amén, y crecer en humildad. Vamos al siguiente punto. Salomón bendijo a Dios en público. Hermanos, Salomón no solamente en privado le dijo a Dios, Señor, dame la sabiduría para guiar a este pueblo, ¿verdad? Necesito de tu ayuda, sino públicamente, segunda de Crónicas 6, vamos a ir rápidamente, sino que él públicamente, ¿verdad? Adoró, alabó al Señor, lo reconoció al Señor. Segunda de Crónicas 6. Segunda de Crónicas 6, 3, 4. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y a toda la congregación de Israel que estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que fuese sobre mi pueblo Israel. David mi padre tuvo el corazón de edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y así continúa. Pero hermanos, él no solamente, Salomón, tuvo una adoración, una rendición privada, sino pública. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando aprendemos a rendirnos en privado y a tomar sobre nosotros la cabeza, soberanía de Dios en nuestra vida, también hay un testimonio público. ¿Sí, hermanos? ¿Qué quiere decir? O sea, yo tengo una rendición en mi corazón, eso se muestra. Lo debo mostrar, debo dar un testimonio, ¿verdad? Debo dar un testimonio de que mi vida está en humildad, está en rendición, está en entrega al Señor. ¿Sí? Muchas veces decimos, no, es que usted no sabe de los pactos, de los tratos que yo tengo con Dios, usted no lo sabe, es algo privado. Sí, pero ¿qué se ve? ¿Qué se ve en mi vida? ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo con mis actitudes, con mis palabras, con mis acciones, con mis elecciones, tengo que dar testimonio de que Dios es mi cabeza. ¿Amén? De que Dios es mi cabeza y que yo estoy rendido. Y al decir Dios es mi cabeza, es que Dios es mi capitán. Que Dios es el que me dirige. ¿Amén? ¿Sí? Que Dios es el que me guía. Entonces, hermanos, necesitamos un testimonio público de que nos hemos rendido en lo privado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, el cristiano que hace lo que quiere, nos habla de qué? De que en lo privado no se ha rendido. ¿Sí me estoy explicando? Salomón en lo privado se humilló, en lo público bendijo a Dios delante de todo el pueblo. Entonces yo necesito tener un testimonio de mi rendición y de mi entrega. Amén.
Vamos a Lucas 2:8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Debo ser congruente con lo que en privado, mis tratos y mis pactos con Dios deben manifestarse en lo público. Lucas 12:8. Lucas 12:8. Y vamos a ver, hermanos, ¿cómo somos nosotros como cristianos? Lucas 12:8. ¿Está bien? ¿Están ahí? Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hasta ahí. Y si viéramos Mateo 10:33 nos dice algo semejante. ¿Sí, hermanos? Y cada uno de nosotros pudiéramos decir, no, yo nunca he negado que soy cristiano. Yo nunca he negado que a Dios. Si me preguntan que yo si soy cristiano, yo digo, sí soy cristiano. A veces no lo negamos de palabra, ¿verdad? Pero lo negamos con los hechos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Aquí en el 8 nos dice que si nosotros debemos confesar al Señor delante de ¿qué? De los hombres. Pero no andar diciendo por todos lados, soy cristiano, yo soy cristiano, voy a una iglesia, sí, voy a Montesión, ¿verdad? Sino que debo honrar a Dios con mi testimonio. ¿Sí? Lo que yo, las entregas, los pactos que yo hago en privado, de eso debo de testificar públicamente. Si vivo una vida de rendición, de consagración, así debo ser un joven, una señorita, un adulto que consagrado, que bendiga el nombre de Dios en público, que los que me vean puedan decir, este es un buen cristiano, esta es una persona, ¿verdad? Que es recta, que es leal, que es confiable, ¿sí? Que es sumiso, que es obediente, ¿sí? Es una buena persona, si pudiéramos ponerle algún calificativo, porque no hay nadie bueno, dice la palabra. Pero que con mi testimonio, ¿qué? Yo pueda bendecir públicamente a Dios. No andar por la calle, ¿verdad? Bendito Señor, bendito sea tu nombre, ¿verdad? Eso lo podemos hacer en nuestra mente y sí podemos hacernos ese hábito de bendecir el nombre del Señor. Pero estamos hablando de lo público, cuando yo a través de mis actitudes demuestro mi vida privada. ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que tener la victoria, hermanos, sobre el orgullo y tenemos que humillarnos delante de Dios. Y entonces dejar que Él guíe nuestra vida, no solamente privadamente, sino públicamente. Amén. Vamos a seguir para terminar esta mañana. Número 3. Él se humilló delante de Dios, pero también ante la congregación. Segunda de Crónicas 6:13. Regresamos ahí. Segunda de Crónicas 6:13. Y dice, porque Salomón había hecho un púlpito de metal de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio. Y púsose sobre él e hincóse de rodillas delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, a David mi padre, lo que le dijiste, tú le dijiste de tu boca, mas con tu mano lo has cumplido como parece en este día. ¿Ok? Entonces, tercera cosa que hizo una rendición y hizo una entrega delante de toda la congregación. Y lo interesante, hermanos, de este
versículo, ¿verdad? Dice que él se hizo un púlpito de metal. Y tiene que ver con las medidas del altar del sacrificio. ¿Sí, hermano Isaac? Por estoy equivocada. ¿Sí? Tiene las medidas del altar de qué, del sacrificio. ¿Qué era lo que se ponía sobre el altar del sacrificio? Se ponían las víctimas, se traían las ofrendas. ¿Sí, hermanos? Se traían las ovejas, los bueyes, según el tipo de sacrificio, y sobre el altar se inmolaban. Y después de que se era derramada la sangre, descendía el fuego para ser consumido, y era un testimonio de ¿qué? De que había sido aceptado. En otras palabras, lo que vemos aquí, Salomón, hermanos, no solamente trajo ofrendas agradables delante del Señor, como ovejas, decíamos al principio cuando trajeron el arca, eran sacrificios 50, no se contaron, eran muchos, ¿sí? Cuando en la dedicación también trajo abundante sacrificio, pero eso, hermanos, ¿saben qué? Eso no solamente lo trajo al Señor, sino Él mismo. Dice aquí que Él hizo este púlpito de metal y se subió, se puso sobre ese altar. Amén. Él se puso sobre ese altar y estando de rodillas, ¿verdad? Levantó sus manos en adoración, en exaltación para el Señor. Entonces no solamente hizo un sacrificio de animales, sino Él mismo se convirtió en una ofrenda. Él mismo vino y se presentó delante del Señor como un sacrificio delante de este altar. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender de este principio a ponernos nosotros sobre el altar. Aprender a traer nuestra vida en sacrificio. Como una ofrenda agradable delante del Señor. Y eso va con el cuarto punto, porque Salomón dice que ofreció un sacrificio. Lo leemos en el versículo, en el capítulo 7. Vamos a unir estos dos puntos. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 5 dice: y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Entonces, él ofreció un abundante y generoso sacrificio delante del Señor. De animales, pero no solamente eso, sino que él mismo se puso sobre el altar como una ofrenda para el Señor. Entonces, hermanos, Dios, cuando venimos y nos acercamos al Señor, podemos ser generosos, ¿verdad? En venir y alabar y bendecir su santo nombre y traer alabanza y adoración al Señor, pero Él está buscando un mayor sacrificio. Es el que nosotros podamos ponernos sobre el altar y entregarnos a nosotros mismos como una ofrenda. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermanos? No es solamente el sacrificio de venir y voy a cantar y voy a adorar su santo nombre, sino que yo me voy a ofrecer como un sacrificio. Eso nos dice Romanos 12, lo hemos leído, vamos a ir ahí. Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Que debemos presentarnos delante del Señor. Y no habla de que traigas adoración, alabanza, ¿verdad? Que levantes tus manos o que dances solamente para traer un sacrificio al Señor, sino que tú traigas tu corazón. Que tú traigas tu corazón para ser que puesto sobre el altar. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Entonces, hermanos, el Señor espera que nosotros mismos nos presentemos como un sacrificio vivo, agradable, ¿sí?
vivo, santo, agradable, que es vuestro racional culto. ¿Sí, hermanos? No fue suficiente para Salomón traer ofrendas de animales. Él mismo se convirtió en una ofrenda. No es suficiente que tú hayas venido y que ya hayas doblado tus rodillas y que tú ya hayas levantado tus manos o vas a levantar tus manos o vas a danzar para el Señor. Es necesario que nosotros pongamos el corazón en el altar para ser presentados como sacrificio. Amén, hermanos. Para poder entregarnos al Señor, para poder rendir nuestra vida, para poder poner nuestra voluntad sobre el altar. Amén. ¿Sí? Para que nosotros mismos podamos ser un sacrificio agradable al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ganar esta batalla sobre nuestro yo, ¿verdad? Sobre nuestro yo, que le gusta la independencia, que le gusta hacer las cosas a su manera, y tenemos que convertirnos en personas cada día más humildes, humildes de haber estado en la presencia de Dios, humildes de buscar el rostro de Dios, humildes para arrepentirnos, humildes para ponernos de acuerdo con su voluntad. ¿Sí, hermanos? Lo contrario a la humildad es la independencia, el orgullo. Y es la primera batalla que nosotros tenemos que ganar. ¿Sí? Naturalmente hablando, cuando nosotros somos bebés, vamos creciendo y vamos madurando y cada vez nos hacemos independientes de nuestros padres. Pero de manera espiritual, hermanos, cada vez que nosotros crecemos, cada vez que nosotros maduramos, nos hacemos más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Y eso nos lleva a ser más dependientes de Él, de poder ir y consultar a Dios cada mañana, amén, y poderle decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad para este día? ¿Cuál es tu voluntad sobre esta situación? ¿Cuál es tu voluntad sobre mi hijo? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Yo como Salomón vengo y no sé cómo guiar a este pueblo. No sé cómo solucionar esta situación. Yo te necesito. Y poder tener esa actitud, no solamente de doblar la cabeza, sino de poder postrarme y decir: Señor, yo no puedo con esta situación, necesito tu ayuda. Dice la hermana Hicks, nos ha enseñado: yo no soy nada, no puedo nada, ¿sí? Yo no sé nada, yo no puedo nada. Todo lo que quien puede hacerlo es Dios. Pero muchas veces perdemos las batallas, decíamos desde el principio de nuestra lección, por nuestra independencia, por nuestro orgullo. ¿Ha perdido alguna batalla? Porque en lugar de preguntarle a Dios, usted escogió, y en lugar de arreglarse la cosa, se puso más difícil. Yo creo que sí, todos. Porque todos somos culpables de orgullo. Todos somos culpables, ¿verdad?, de no consultar a Dios. Pero, hermanos, es una batalla que tenemos que librar. Es una batalla que tenemos que ganar, amén. De cada día buscar al Señor y buscar su rostro y buscar su voluntad. ¿Me expliqué? ¿Sí, hermanos? Entonces esa es la primera batalla. Tenemos que ser cada día más humildes. Amén. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Usted